La noche era espesa como el lodo en el río Bravo, y el viento ululaba entre los mezquites, llevando consigo un frío que calaba hasta los huesos. En el rancho La Soledad, perdido en las llanuras de Chihuahua, el ranchero Juan Morales se encontraba solo, sentado junto a una fogata que apenas resistía las ráfagas del desierto. Su caballo, Relámpago, relinchaba inquieto, atado a un poste cercano, como si presintiera algo en la oscuridad. Juan era un hombre endurecido por el sol y la vida dura del campo. Sus manos, callosas y marcadas por años de manejar ganado y empuñar un revólver, sostenían una botella de mezcal a medio vaciar. Había oído las historias, claro, los cuentos que los vaqueros contaban en susurros sobre cosas extrañas que acechaban en las noches sin luna. Pero él no creía en fantasmas ni en maldiciones. No hasta esa noche. El crujido de una rama lo hizo alzar la vista. Allí, al borde del círculo de luz que proyectaba la fogata, estaba ella. Una mujer envuelta en un rebozo negro, su rostro apenas visible bajo la sombra del sombrero de ala ancha. Sus ojos, sin embargo, brillaban con un fulgor que no parecía humano, como si escondieran un secreto antiguo. «No mires bajo el costal», dijo con una voz que era más un lamento que una advertencia. Juan frunció el ceño, su mano instintivamente rozando la culata del revólver en su cadera. «¿Quién eres, mujer? ¿Qué haces en mis tierras?» Ella no respondió de inmediato. Dio un paso hacia él, el dobladillo de su falda rozando la tierra seca. «No mires bajo el costal», repitió, señalando con un dedo tembloroso un bulto cubierto con un saco de yute, medio escondido entre las sombras, a unos pasos de la fogata. Juan entrecerró los ojos, tratando de distinguir el bulto. No lo había notado antes, pero ahora que lo veía, algo en él le revolvía el estómago. Era grande, del tamaño de un hombre, y parecía moverse, aunque apenas. Un escalofrío le recorrió la espalda, pero no era hombre de retroceder ante lo desconocido. «¿Qué hay ahí?», preguntó, su voz firme, aunque un nudo comenzaba a formarse en su garganta. «No lo hagas, ranchero», suplicó ella, y esta vez su voz tembló con una desesperación que hizo que el corazón de Juan diera un vuelco. «Hay cosas que no deben ser vistas. Cosas que traen la muerte». Juan se puso de pie, su sombra alargándose sobre la tierra. «No me asustan tus cuentos, mujer. Si hay algo en mi rancho, tengo derecho a saber qué es». Ella dio un paso atrás, como si temiera lo que él estaba a punto de hacer. «Por favor», susurró, pero Juan ya no la escuchaba. Su curiosidad, mezclada con una terquedad que lo había mantenido vivo en un mundo cruel, lo impulsó hacia el costal. El saco estaba viejo, manchado de tierra y algo más oscuro que no quiso identificar. Se agachó, su mano vacilante por un instante antes de tocar la tela áspera. El aire parecía haberse detenido. Incluso el viento había callado, como si la noche misma contuviera el aliento. Con un movimiento rápido, arrancó el costal. Y entonces cayó de rodillas. Bajo el saco no había un hombre, ni un animal, ni nada que pudiera explicarse con palabras. Era una forma. Una masa retorcida de carne y hueso, con extremidades que no parecían humanas, pero tampoco bestiales. Ojos, demasiados ojos, lo miraban desde aquella cosa, brillando con una luz enfermiza que parecía perforar su alma. Un hedor a podredumbre llenó sus pulmones, y un sonido, un gemido gutural que no era de este mundo, resonó en sus oídos. Juan quiso gritar, pero su voz se ahogó en su garganta. Quiso moverse, pero sus piernas no respondían. La cosa se movió, un movimiento lento, como si despertara de un sueño profundo. Los ojos parpadearon, y uno de ellos, más grande que los demás, pareció fijarse en él. «Te lo advertí», gritó la mujer, su voz ahora cargada de furia y terror. «Ahora es tarde». Juan giró la cabeza, buscando su revólver, pero sus manos temblaban tanto que apenas pudo desenfundarlo. Disparó al aire, un estruendo que rompió el silencio de la noche, pero la cosa no se inmutó. En cambio, comenzó a arrastrarse hacia él, dejando un rastro de algo viscoso en la tierra. La mujer se interpuso entre Juan y la criatura, extendiendo los brazos como si pudiera detenerla. «Vete, ranchero»,
corre mientras puedas. Pero Juan no era de los que huían. Había enfrentado bandidos, tormentas y al mismísimo diablo en forma de sequías que mataban su ganado. No iba a dejar que una pesadilla lo venciera. Se puso de pie, tambaleándose, y apuntó su revólver directamente a la cosa. «Maldita sea, ¿qué eres?», rugió, disparando 1, 2, 3 veces. Las balas se hundieron en la carne de la criatura, pero no hubo sangre, solo un líquido negro que chisporroteó al tocar el suelo. La mujer gritó algo en una lengua que Juan no reconoció, algo antiguo, lleno de sílabas que dolían al escucharlas. La criatura se detuvo, como si las palabras la contuvieran, pero sus ojos seguían fijos en Juan, hambrientos, esperando. «No puedes matarlo», dijo ella, girándose hacia él. «No con balas, no con fuego, no con nada de este mundo. Solo hay una manera, pero el precio». «¿Qué precio?», preguntó Juan, su voz quebrándose por primera vez. Ella lo miró, y en sus ojos él vio un abismo de dolor. «Tu alma, ranchero. O la de alguien más». Juan sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La criatura volvió a moverse, más rápido ahora, como si las palabras de la mujer hubieran roto alguna atadura. Sin pensarlo, Juan tomó una decisión. Corrió hacia Relámpago, desató las riendas y saltó sobre el caballo. «Súbete», le gritó a la mujer. Ella dudó un instante, pero el rugido de la criatura la hizo reaccionar. Subió detrás de él, aferrándose a su cintura mientras Relámpago galopaba hacia la noche. El sonido de la cosa los perseguía, un crujir de huesos y un gemido que parecía venir de todas partes y de ninguna. «¿Qué es esa cosa?», preguntó Juan mientras el caballo corría a través del desierto, las estrellas como únicos testigos. «Un error», respondió ella, su voz apenas audible sobre el viento. «Algo que no debía existir. Hace mucho, alguien lo trajo a este mundo, y ahora reclama lo que le fue prometido». «¿Y qué demonios quiere?», gritó Juan, azuzando a Relámpago para que fuera más rápido. «Almas», dijo ella simplemente. El rancho quedó atrás, pero Juan sabía que no podían correr para siempre. La criatura los encontraría, tarde o temprano. Y entonces recordó las historias de su abuelo, un viejo brujo que hablaba de cosas que vivían en las sombras, cosas que solo podían ser detenidas con sangre y sacrificio. Se detuvieron en un cañón estrecho, donde las paredes de roca ofrecían algo de protección. Juan desmontó, ayudando a la mujer a bajar. Ella temblaba, pero sus ojos seguían fijos en la oscuridad, como si esperara ver a la criatura en cualquier momento. «Dime cómo detenerla», exigió Juan. Ella lo miró, su rostro pálido bajo la luz de la luna. «Hay un ritual. Pero necesitas algo puro, algo que no esté manchado por el pecado. Y debes ofrecerlo voluntariamente». Juan apretó los puños. No era un hombre puro, no después de los hombres que había matado, de las promesas rotas, de los años endurecidos por la codicia y la venganza. Pero entonces pensó en María, su hija, que vivía con su hermana en un pueblo al otro lado del río. María, con sus risas y su corazón limpio, era lo más puro que conocía. «No», dijo, como si pudiera rechazar el pensamiento mismo. «Tiene que haber otra manera». «No la hay», respondió ella, y en su voz había una certeza que lo hizo estremecerse. «O das algo puro, o la criatura tomará todo». El sonido de la criatura volvió, más cerca ahora, un crujir de carne y hueso que resonaba en las paredes del cañón. Juan tomó una decisión. No dejaría que esa cosa tocara a María, ni a nadie más. Si su alma era el precio, que así fuera. «Enséñame el ritual», dijo, su voz firme como el acero. La mujer asintió, y bajo la luz de la luna comenzó a trazar símbolos en la tierra, murmurando palabras que hacían que el aire se sintiera pesado. Juan siguió sus instrucciones, cortándose la palma de la mano y dejando que su sangre goteara sobre los símbolos. Cada gota parecía alimentar la tierra, que vibraba con una energía oscura. La criatura apareció al borde del cañón, sus ojos brillando como faros en la noche. Juan sintió el peso de su mirada, pero no vaciló.
Cuando la mujer terminó el ritual, un círculo de luz roja se alzó alrededor de ellos, y la criatura rugió, un sonido que hizo temblar las rocas. Ahora, dijo la mujer. Ofrécele algo, o te tomará a ti. Juan cerró los ojos, pensando en María, en su risa, en la vida que aún tenía por delante. Y entonces, con un grito que era mitad furia, mitad dolor, ofreció lo único que le quedaba, su propia vida. La criatura se detuvo, como si considerara la oferta. Luego, con un gemido que helaba la sangre, comenzó a desvanecerse, su forma deshaciéndose como ceniza en el viento. Cuando desapareció por completo, el círculo de luz se apagó y el silencio volvió al cañón. Juan cayó de rodillas, exhausto, su sangre aún goteando en la tierra. La mujer lo miró, y por primera vez, había algo parecido a la compasión en sus ojos. Haces lo que pocos harían, dijo. Pero el precio aún debe pagarse. Juan asintió, sabiendo que su tiempo era corto. Pidió un último favor, que María estuviera a salvo, que la criatura nunca la encontrara. La mujer prometió que así sería, y luego desapareció en la noche, como si nunca hubiera estado allí. Juan volvió al rancho al amanecer, su cuerpo débil, su alma pesada. Sabía que la muerte vendría por él pronto, pero por primera vez en años, sintió paz. Había enfrentado lo imposible y había ganado, aunque fuera a un costo que nunca imaginó. Y en las noches sin luna, los vaqueros aún cuentan la historia del ranchero que miró bajo el costal, y pagó el precio por salvar a los suyos.